Comunicador Político Televisión, arrancando ya el año 2006, año muy intenso, que venía ya acumulando crisis de finales del 2015, año de elecciones y sobre todo aduana para enfilarse a la sucesión, a la elección más bien presidencial de 2018. De eso hablaremos en este programa, que será en varias partes, las 12 gubernaturas que se van a elegir, el ambiente político. Para ello nos acompaña el doctor Rafael Abascal. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias a Director Carlos. de la empresa Prospecta Consulting, que es la que nos hace las encuestas, el seguimiento y este enfoque que él ha llamado y que nosotros hemos continuado de la brújula del cambio que está pasando en los escenarios del cambio político de México. Rafael, arranquemos. El marco general de la elección. Bueno. Estamos hablando de sucesos, circunstancias, antes de entrar a los temas específicos. Antes de entrar a los temas específicos, es evidente de que ante la expectativa del cambio de 1/3 del poder nacional y todo el desplazamiento de grupos que esto implica, hay que considerar cómo estamos en el año. Como tú bien lo señalabas en la introducción, estas elecciones, estas 12 gubernaturas, van encaminadas rumbo a la sucesión presidencial del 2018. Somos conscientes de que son fenómenos estatales y locales, pero que de alguna manera conforman un camino hacia el poder que se va a disputar en el 2018. Decía un político norteamericano, toda política es local. Toda política es local. Bien, yo creo que en este año lo primero que nos arranca es una crisis económica muy pronunciada. El arranque del año ha sido realmente, no se esperaba. La caída y el cierre de las bolsas chinas ha traído a nivel global y sus repercusiones evidentemente en México una mayor volatilidad e incertidumbre en torno a la economía, aunque aquí en México ya tanto el Banco de México con Agustín Cances como el secretario de Hacienda Luis Videgaray nos habían anunciado que este iba a ser un año complicado y un año difícil para todas las economías en el mundo, y pues que México, aunque llevaba un paso verdaderamente, vamos a decir, aunque pobre pero constante hacia arriba, de todas maneras se iba a ver afectada. Estas circunstancias se han agravado por este fenómeno mundial que se desata y no se ve que vaya a tener una pronta solución, lo cual va a restar de manera muy importante el margen de maniobra del gobierno federal en todo lo que significa la promoción de sus proyectos, el apoyo a su partido, en todos estos sentidos. El otro elemento, además de esta cuestión financiera, es el petróleo. El petróleo ha caído de manera impresionante. Está ahora a la mitad de su precio de referencia, alrededor de los $25 por barril. Lo que significa menos recursos, menos presupuesto, y se han dado fenómenos económicos que muestran que realmente la economía y el mercado interno no está jalando. Y esto evidentemente afecta a los bolsillos de todos los mexicanos, y en un año electoral como este va a ser importante. Impactará en el ánimo del voto. Va a impactar de manera... El enojo, la molestia, así es. La crítica será voto. Sí, y agudizando esto, el presidente Enrique Peña Nieto arranca el año con críticas internacionales muy fuertes. El New York Times saca un editorial de la terquedad mexicana para avanzar a la transparencia, sacan el caso de su casa de la Loma de su esposa, sacan el caso de Ayotzinapa, en fin, toda una serie de elementos que implican una caída más en la ya muy baja, deteriorada imagen del presidente, que nos resta presencia a nivel mundial e internamente. Con estos factores, pues el PRI va a tener que hacer maniobras que permitan deslindar al gobierno federal del partido. Ese es el primer punto. El siguiente punto es que todo esto ha generado que todas las fuerzas políticas, ante la expectativa de toda esta cantidad de cambios, han decidido todos contra el PRI. Vamos a avanzar en contra del PRI.
Y hay que ver que si dicen, bueno, si el PRI tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, tiene la mayor parte de las gubernaturas y quiere repetir en el 18, pues vamos a irlo atajando desde ahora y con esto sumar expectativas que permitan que las otras fuerzas tengan mayores posibilidades en el futuro. En este caso, por ejemplo, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, 51%, con suma de otros partidos, pero hay un dato revelador, el PRI ganó solo el 28% de los votos. Así es. O sea, con menos la sobrerepresentación, etcétera, los plurinominales subió. Pero en votos efectivos, que fueron los que ganó Peña, él como PRI, en el 2012. Así es. Subió a 39 con el Verde. Así es. Ahí tienes mucha razón y esto lo vamos a ver este fenómeno se va a reflejar en este sentido que tú dices de la fragmentación del voto. Hoy los resultados de las elecciones pasadas hemos visto una fragmentación del voto, como un partido por sí mismo, por más fuerte que sea, no puede ganar las mayorías. Esto lo estamos viendo en España, ¿no? De que ni el partido en el poder, ni ninguno de los de oposición ha podido lograr esta mayoría. Y entonces es por eso que con cifras muy pequeñas, con porcentajes muy pequeños, se pueden ganar posiciones. Y este fenómeno lo vamos a ver reflejado, evidentemente, en este sentido. Es por eso que todos los partidos están pensando en sus estrategias de cómo sumar fuerzas o cómo restarle fuerzas a las oposiciones. Y de ahí nos brincamos directamente vinculado a esta vorágine que ha habido por la política de alianza de los partidos. Unos grupos que no quieren las alianzas, otros grupos que sí quieren las alianzas. Lo real es que cada partido, inclusive desde la oposición, han visto que solos, con la fuerza que tiene, como ha bajado el voto duro de todos los partidos, incluyendo el PRI, ese voto duro que ha bajado hace ver de que ellos por sí solos no podrían conquistar una gubernatura o una presidencia municipal o una diputación. Y entonces están viendo la forma de cómo configurar alianzas y esto está haciendo crisis evidentemente en muchos partidos. El caso sería el PRD, que el actual presidente del PRD, Agustín Basabe, ha expresado que si le retiran el derecho que le habían dado de poder negociar directamente con el PAN para crear alianzas, él renunciaría a la presidencia del PRD. Y otros grupos importantes del PRD dicen que si el PRD se alía con el PAN, pues va a ser la sepultura del PRD en este sentido. Entonces todos los partidos están peleando por las alianzas. Aquí hay un dato interesante. De estas 12 gubernaturas que se están disputando este año, hace 6 años, en todos los estados fueron con alianzas, con excepción de Durango, que el PRI fue solo como partido. Esto quiere decir que todas las gubernaturas que actualmente se disputan llegaron al poder por medio de alianzas partidarias. Ahora, hay otro fenómeno que influye en todo esto, que es los candidatos independientes. Los candidatos independientes va asociado al desprestigio y al desgaste que han tenido los partidos políticos como tales, y una nueva vía, entre paréntesis la voy a poner y con asteriscos y admiraciones, para decir candidatos independientes ciudadanos. Que ahí tenemos de todos tipos, sabores y colores. Gentes que de repente en una pelea interna de su partido no alcanzan ser beneficiados con el puesto, pues entonces optan por la vía ciudadana, aunque sean evidentemente candidatos. Vienen de partidos y comprometidos con una filosofía de un partido, no se los dan y entonces se dicen independientes. Así es. Ahora, esta cuestión viene en estos fenómenos que van a determinar en mucho el cómo se van a dar las elecciones estatales y municipales y de los congresos locales.
el otro es el surgimiento de Morena. El surgimiento de Morena con más de 8 puntos, quedándose a 2,5 del PRD y convirtiéndose en la cuarta fuerza política a nivel nacional, no solamente desequilibra a las izquierdas, sino modifica todos los panoramas electorales de los diferentes partidos. Llámese PRI, PAN y evidentemente todos los partidos pequeños. Los afecta tanto en un sentido o en otro de avanzar hacia alianzas o no alianzas. Yo creo que estos son los elementos que van a determinar con mucho el cómo se van a decidir los candidatos, las condiciones, el entorno. Ahora, tengo que mencionar para concluir esta partecita de que hay una elección extraordinaria, que es la gubernatura de Colima, que se va a desarrollar en los próximos días, que tiene que ver con este ambiente electoral con el que arranca el año, con esta incertidumbre política, de seguridad y económica. Esta campaña que se ha empezado a desarrollar desde fines del año pasado a principios de estas semanas, es de las campañas negras, de acusaciones, de sacar videos, de acusaciones ante la FEPADE. Es un estado donde en 2 ocasiones ya se ha anulado la elección. En esta ocasión va a estar muy pendiente la FEPADE. El que tiene el control de la organización de la elección es el INE, que es un fenómeno que se da por primera vez en Colima. Pero esto está determinando esta cuestión de ferocidad y de negritud de las campañas y de lodo y todo esto, es con lo que está arrancando este año, que esperamos que se aleje de las otras 12 gubernaturas. El panorama complicado, pero en un tiempo desafiante.